Hay algo maravilloso en un viaje de tren. A veces la magia está dentro del vagón del tren, donde puedes conocer nuevos amigos y comer y dormir con el sonido de las ruedas de acero que navegan sobre los rieles de acero debajo, como por ejemplo en el Rocky Mountaineer. Y a veces la magia está fuera, en el paisaje que atraviesa el tren, una aventura, una experiencia, una vista hacia el corazón de una nación, como las calles del tren de Hanoi. A veces, como en el caso de los trenes de Dubái, el viaje se hace bajo el agua. ¿No me creen? Ya verán lo que les digo. Hoy les traemos los 15 ferrocarriles más épicos del mundo. Railway tracks takes up almost the entirety of this narrow street, and that's why it's called Train Street. Paso de Arthur, Nueva Zelanda. Como parte de la experiencia del tren Transalpine, el Paso de Arthur en Christchurch es quizás el viaje en tren más pintoresco de Nueva Zelanda y uno de los viajes en tren más pintorescos del mundo. La excursión de un día de Christchurch al Paso de Arthur es un viaje panorámico en tren al Parque Nacional del Paso de Arthur a través de los Alpes del Sur. El Parque Nacional del Paso de Arthur en sí es un paisaje en dos mitades. Descienden por el lado occidental y se aventurarán a través de una densa selva tropical junto a ríos profundos. Probablemente verán el curioso y cómico loro alpino de Nueva Zelanda a lo largo del camino, el Kea, y durante el invierno pueden unirse a los esquiadores y practicantes de snowboard que disfrutan de pistas espectaculares en la zona de esquí del Templo Basin, una meca para los visitantes, practicantes de snowboard, escaladores y amantes de la naturaleza. Hay muchos paseos cortos y largos en esta zona, incluidos los que comienzan cerca de los cómodos alojamientos que se encuentran en el pueblo del Paso de Arthur. Tendrán 5 horas para ver las exhibiciones en el centro de visitantes del Parque Nacional, luego emprenderán una aventura alpina en los numerosos paseos por el Parque Forestal del Paso de Arthur. El ferrocarril de la rueda dentada. Cuando el ingeniero Edward Locher propuso construir un ferrocarril en el Monte Pilatus de Suiza en el siglo XIX, muchos pensaron que se había vuelto loco, pero en 1889 se inauguró el ferrocarril. El Pilatus Bahn, el tren cremallera más empinado del mundo, ha funcionado con éxito desde su apertura en una ruta de 4.6 kilómetros que se eleva a 2070 metros sobre el nivel del mar. Con una pendiente del 48%, es el tren de cremallera más empinado del mundo. Desde hace más de 100 años, los vagones del ferrocarril Pilatus han subido a la cima del imponente Monte Pilatus en el tren de cremallera más arriesgado del mundo. Una pendiente tan excepcional conlleva el riesgo de que los dientes de arrastre utilizados en ese momento se desengancharan. Por lo tanto, los ingenieros tuvieron que crear un sistema especial de rueda dentada. Desde su apertura hasta el día de hoy, eso no ha cambiado. Se necesita una tecnología ingeniosamente diseñada para hacer avanzar un tren en una pendiente tan pronunciada. El ingenioso diseño con 2 ruedas dentadas que giran horizontalmente lo hizo posible. Esta obra maestra hizo su debut y fue exhibida en la Exposición Universal de 1889 en París, Francia. Prototipo de Maglev en China. El objetivo original del proyecto Maglev de China era producir un tren que pudiera cubrir la ruta de Tokio a Osaka en menos de 1 hora. Esto se logrará cuando la línea Maglev se extienda desde Nagoya a Osaka y se espera que esté en funcionamiento en 2045. Los trenes Maglev funcionan según el principio de repulsión magnética entre los vagones y la vía. De hecho, la palabra Maglev es en realidad una combinación de las palabras magnético y levitación. La levitación magnética se logra mediante el uso de un sistema de suspensión electrodinámico o EDS. Cuando se detiene, el tren descansa sobre ruedas de goma. Para comenzar a moverse, el tren avanza lentamente sobre estas ruedas, permitiendo que los imanes debajo del tren interactúen con los de la vía. Una vez que el tren alcanza los 150 km por hora, la fuerza magnética es lo suficientemente fuerte como para levantar el tren 10 centímetros del suelo, eliminando la fricción para permitir velocidades cada vez más altas. En 2015, el tren Maglev batió 2 récords anteriores de velocidad terrestre para vehículos ferroviarios. El tren tenía una velocidad de 600 km por hora. Se espera que el viaje tome solo 40 minutos, más rápido que volar entre las dos ciudades. El 80% de la vía del tren de 285 kilómetros estará ubicada bajo tierra, bajo la expansión urbana y el terreno montañoso. El Rocky Mountaineer. En 1990, el operador ferroviario nacional de Canadá vendió sus Rockies en un tren panorámico diurno a una empresa privada que lo rebautizó como el Rocky Mountaineer. Ahora una experiencia de viaje de clase mundial en diferentes rutas a través del espectacular paisaje de las montañas rocosas canadienses. En aquel entonces el servicio transportaba a 10.000 invitados y ahora transporta más de 100.000 cada año. Anteriormente llamada la ruta Kicking Horse por el paso de montaña que atraviesa las montañas, esta es con mucho la ruta históricamente más significativa, ya que viaja
viaja por la primera línea transcontinental de Canadá inaugurada en 1885, el famoso Canadian Pacific Railway. Podrán correr a lo largo de los maravillosos ríos Fraser y Thompson, pasarán por el sitio del Last Pike y Continental Divide de 1885, cruzarán el puente Stony Creek, muy fotografiado, y pasarán por la bonita estación de Lake Louise, Morant's Curve, donde se tomaron innumerables fotos publicitarias del Pacífico canadiense, y Castle Mountain. Es probable que vean águilas calvas, águilas pescadoras y tal vez osos negros o incluso osos pardos. La ruta Rocky Mountaineer First Passage funciona 3 veces a la semana en cada dirección desde mediados de abril hasta mediados de octubre y el viaje dura 2 días completos. Ferrocarril Transiberiano, Rusia. La línea ferroviaria más larga del mundo se completó en 1916, un viaje de 7 días y 9.290 kilómetros desde Moscú a Vladivostok en las profundidades del invierno, cuando el paisaje nevado es más hermoso, atravesado por 33 túneles y más de 100 puentes y viaductos. La línea ayudó al asentamiento y desarrollo de Siberia Occidental. El tren original, con sus baños con baldosas de mármol, un piano de cola en la sala de música, una biblioteca y un gimnasio, así como caviar y esturión en el comedor de primera clase, avanzó a una velocidad majestuosa de 32 km por hora y tomó casi 4 semanas completar el viaje. Los vagones de tercera clase con sus cargamentos de campesinos estaban abarrotados o incómodos y había retrasos frecuentes porque la línea se había construido demasiado rápido, pero las cosas fueron mejorando. El ferrocarril transiberiano es una red de ferrocarriles con una longitud de 9.290 kilómetros desde Moscú a Vladivostok y es la línea ferroviaria más larga del mundo. Incluso antes de su finalización, la línea atrajo a viajeros que escribieron sobre sus aventuras y la expansión del sistema ferroviario continúa incluso hasta el día de hoy con rieles de conexión que van a Mongolia, China y Corea del Norte. Red ferroviaria Shinkansen. El último tren bala que batió récords en Japón no solo funcionaba más rápido y más suave que cualquier otro, sino que también puede transportar pasajeros a un lugar seguro en caso de un terremoto. El N7000S, donde la S significa Supremo, sirve a la línea Shinkansen que une la estación de Tokio y la estación Shin Osaka en Osaka. Puede recorrer hasta 362 km por hora, alcanzando un nuevo récord. Sin embargo, la velocidad operativa estará limitada a unos 320 km por hora. El Shinkansen original, que conecta Tokio, Nagoya y Osaka, 3 de las ciudades más grandes de Japón, es una de las líneas ferroviarias de alta velocidad más transitadas del mundo. Ha sido un competidor efectivo con el transporte aéreo y el Shinkansen representa aproximadamente el 88% de la cuota de mercado de pasajeros entre Tokio y Osaka. En 2017 transportó 159 millones de pasajeros y desde su apertura hace más de 5 décadas ha transportado más de 5.6 mil millones de pasajeros. En la hora pico, la línea transporta hasta 13 trenes por hora en cada dirección con 16 vagones cada uno, con capacidad para 1.323 asientos y ocasionalmente pasajeros de pie. Durante los más de 50 años de historia del Shinkansen, con más de 10.000 millones de pasajeros, no ha habido una sola víctima fatal ni ningún herido debido a accidentes de tren. El GAN, Australia. El GAN es un tren de pasajeros de turismo australiano que viaja entre las ciudades de Adelaide y Darwin en el corredor ferroviario Adelaide-Darwin. Su tiempo de viaje programado, incluidas las paradas extendidas para que los pasajeros realicen recorridos fuera del tren, es de 53 horas y 15 minutos para recorrer los casi 3.000 kilómetros. Originalmente conocido como el Expreso Afgano, el GAN toma su nombre de los conductores de camellos afganos del siglo XIX que llegaron a Australia y ayudaron a explorar el interior remoto del país. Sin embargo, la primera línea ferroviaria a menudo experimentó retrasos y derrumbes, lo que provocó que el primer vagón plano detrás del tender siempre llevara herramientas y durmientes de repuesto para que los pasajeros y la tripulación pudieran reparar la línea y permitir que el tren continuara su viaje. Aunque el servicio no fue bueno, los pasajeros lo toleraron porque la ruta era la única con agua disponible para hacer funcionar los trenes a vapor. El GAN es ahora una atracción turística popular entre los visitantes, tanto extranjeros como australianos por igual, y muchas personas lo consideran una de las maravillas que se deben ver en la vida. Aún en funcionamiento, el GAN es una forma popular de viajar por el continente y permite a los pasajeros ver el asombroso paisaje cambiante desde abajo. La calle del tren, Hanoi. Alrededor de las 15 y las 19 todos los días, un tren atraviesa una serie de calles estrechas en el bullicioso casco antiguo de Hanoi. La ropa para secar se lleva dentro, los niños ingresan al interior y las bicicletas se detienen a un lado de la carretera justo antes de que el tren pase a toda velocidad, con un espacio de un par de metros como máximo a cada lado. En algunos lugares el tren está a escasos centímetros de los edificios. Los residentes de la calle se aprietan contra las paredes o se esconden en las puertas cercanas con una indiferencia sorprendente y vuelven a caminar o sentarse en las vías
vías tan pronto como pasa el tren. Las vías del tren ocupan casi la totalidad de la calle del tren, como ha sido apodada por el creciente goteo de turistas que llegan a vislumbrar la asombrosa calle. Y recientemente turistas que se tomaron selfies criticaron el cierre de la calle del tren de Hanoi el jueves después de que la policía bloqueara las vías famosas de Instagram por razones de seguridad. El estrecho corredor ferroviario en el centro de Hanoi se ha convertido en un punto de acceso entre los visitantes que buscan el complemento perfecto para las vacaciones en estas vías. Sin embargo, los turistas pueden ver el tren con seguridad desde las áreas de asientos al aire libre de los cafés locales. Primera regla de las selfies: mantener la seguridad de todos. Red de trenes submarinos de Dubái. Un tren bala submarino suena totalmente descabellado al principio, pero si hay que creer en los informes, pronto podremos embarcarnos en un viaje en tren bala submarino a Dubái. Sí, según los rumores, este país compró 18 trenes bala a Japón a un costo enorme de 964 millones de dólares. Los trenes bala submarinos propuestos estarían en las líneas de la red ferroviaria de alta velocidad entre Londres y París. Los turistas del subcontinente indio han sido los visitantes más frecuentes de Dubái, y es por eso que el concepto del tren submarino de alta velocidad probablemente no solo se reduciría el tiempo y el costo para los turistas, sino que también aumentará la influencia de más turistas a la ciudad. Ahora, ir desde dos centros de la ciudad en tren no solo es posible, sino que puede hacerse por una ruta impresionante bajo el mar. Este tren de alta velocidad comenzará en Mumbai y es muy probable que termine en la ciudad de Fujairah, a solo una hora de Dubái. Se espera que los precios en los billetes sean muy asequibles para que todos puedan acceder al tren. El viaje de 2000 kilómetros tomaría 2 horas de un emocionante y aterrador viaje bajo el agua. Bergensbanen, Noruega. La línea Bergensbanen es una línea ferroviaria escénica de ancho estándar de 495 kilómetros de largo entre Bergen y Honefos, Noruega. Es la línea ferroviaria principal más alta del norte de Europa. La mayor altitud a lo largo de la línea de Bergen se produce poco después de Finse, cuando el tren pasa Taugeban a 1300 metros. Hay vistas espectaculares de las montañas y las granjas alpinas desoladas, interrumpidas por túneles y refugios de nieve cuando el tren comienza el descenso en el lado occidental de Hardangervidda. La construcción del ferrocarril de Bergen, el ferrocarril principal más alto de Europa, fue una extraordinaria hazaña de la ingeniería. La construcción comenzó en 1875 y tardó 34 años en completarse. Se inspeccionaron una docena de rutas diferentes y la elegida requirió más de 17 kilómetros de túneles, con 182 túneles en total tallados a mano, así como numerosos puentes. Con pocas carreteras en la zona, llevar suministros fue un desafío y los largos inviernos con mucha nieve y temperaturas bajo cero exacerbaron las dificultades. Fue un gran triunfo cuando la línea Bergen finalmente se inauguró en 1909. La Bergensbanen recorre 495 kilómetros y toma 6 horas y media para cruzar algunos de los terrenos más inhóspitos de Europa. Línea West Highland, Escocia. La forma más famosa de recorrer esta ruta es el majestuoso tren de vapor Jacobita. El Jacobita fue uno de los muchos trenes de vapor que viajaron por esta línea a lo largo de los años y ha inspirado una melodía tradicional escocesa gracias a su belleza. Las locomotoras de vapor se retiraron de la línea West Highland en 1967 y se reintrodujeron en 1984 como un intento de promover el turismo. Esta línea cubre algunas de las zonas más bellas de Escocia. Al salir de la hermosa Glasgow, una metrópolis moderna, de repente se encuentran rodeados por el panorama salvaje y azotado por el viento de las tierras altas de Escocia, uno de los lugares más emblemáticos a tener en cuenta a lo largo de la bonita ruta de Fort William en el viaducto de Glenfinnan, una increíble hazaña de la ingeniería que se inauguró en 1901. Más famoso por aparecer en las películas de Harry Potter, el viaducto se extiende sobre algunos de los verdaderamente verdes que consolidan la línea West Highland como una de las líneas más pintorescas del mundo. Esta flota de trenes da servicio a la totalidad de Escocia continental, desde las tierras bajas hasta los confines más lejanos de las tierras altas, y lo ha hecho desde 1997. La línea West Highland es una de sus principales líneas rurales y tiene un horario muy regular. El ferrocarril Tazara. Cuando estén en África durante una tarde húmeda y pegajosa, ustedes también podrán tomar un viaje en tren de 52 horas y 1858 kilómetros a bordo de la línea de ferrocarril Tazara desde la capital comercial de Tanzania hasta el corazón del cinturón de cobre de Zambia. Construido por los chinos en la década de 1970, el proyecto marcó un momento decisivo en las relaciones entre China y África, ya que hoy China es el socio comercial más grande del continente y su inversor más importante, y los trenes siguen siendo populares entre los pasajeros. En el camino a la estación
de Tazzara de Dar es Salaam es una hermosa obra maestra de la arquitectura modernista comunista de la década de 1970 con una escalera central que atraviesa la enorme sala del tamaño de una catedral, con grandes ventanales, áreas de descanso cuidadosamente dispuestas, paredes verde lima descoloridas y un deterioro general, transporta directamente hacia los viajes en tren en una época pasada. Es uno de los últimos grandes viajes ferroviarios de África que atraviesa una gran parte del este y el sur de África. En el momento de su finalización, el Tazzara era el ferrocarril más largo de África subsahariana y también el mayor proyecto individual de ayuda exterior emprendido por China en ese momento, con un costo de construcción de 406 millones de dólares, el equivalente a 2.670 millones de dólares en la actualidad. El Céfiro de California. Es posible que otros trenes hayan sido más lujosos, pero ninguno podría compararse con el Céfiro de California en lo que respecta a un servicio cordial y un paisaje impresionante. El Céfiro de California era un tren de pasajeros que circulaba entre Chicago, Illinois y Oakland, California, a través de Omaha, Denver y Salt Lake City, y fue apodado el tren del que más se habla en los Estados Unidos en 1949. Los trenes se programaban cuidadosamente para disfrutar de la impresionante grandeza del río Feather y las montañas rocosas durante el día, mientras que los desiertos de Nevada y los estados de las llanuras se cruzaban por la noche. Así como el transporte aéreo tenía azafatas, también los tenía el Céfiro, quienes eran cariñosamente conocidos como cefiretes y debutaron en el ferrocarril en 1936. Fueron capacitados para realizar una amplia variedad de funciones como dar la bienvenida a los pasajeros, hacer anuncios, enviar telegramas, hacer reservas para cenar, cuidar niños y en general servir como enlace entre los pasajeros del tren y su tripulación. Como muchos ferrocarriles, a mediados o finales de la década de 1960, el Céfiro de California estaba experimentando una rápida decaída. Las líneas aéreas y la ruta de autobús había comenzado a hacer recortes importantes en los viajes de tren al ofrecer un transporte más rápido y más barato, pero este sin duda podría volver a ser tan popular como lo era en el pasado. El Expreso Vivek, India. Uno de los trenes del Expreso Vivek es la ruta más larga de la red de ferrocarriles de la India en términos de distancia y tiempo, y actualmente es el número 24 más largo del mundo. Comenzando en el extremo más meridional de la India, la ruta se extiende 4.243 kilómetros hacia el norte bajo la intensa mirada del sol ecuatorial. Si bien los viajes en tren pueden ser lentos aún en los estándares contemporáneos, cuando el primer tren de la India atravesó 33 kilómetros de Bombay a Tana en abril de 1853, fue un triunfo de la ingeniería. Durante el siglo y medio siguiente, el ferrocarril no solo alteró drásticamente la cultura india, sino que reestructuró el tiempo y el espacio mismo. La experiencia del tiempo, sin embargo, depende completamente de nuestras percepciones de las velocidades en continua evolución. El movimiento de la definición de viaje lento se remonta a la revolución industrial del siglo XIX, una época definida por una aceleración sin precedentes, la omnipresencia de la tecnología y la mercantilización del tiempo. Los románticos advirtieron que esta fijación moderna por la velocidad era una jaula de hierro que conduciría a la alienación, la pérdida de significado y la falta de voluntad para la autorreflexión. El remedio, según ellos, era la desaceleración. Este es el viaje en tren más largo del subcontinente indio, así que esperen un largo viaje. El Expreso Oriente, un servicio de tren de lujo que conecta París con Constantinopla, fue la figura emblemática de la historia europea a lo largo del siglo XX. En su apogeo, el tren tenía otro apodo, el Expreso Espía. A los agentes secretos que iban de un continente a otro les encantaba este tren. Aunque las dos guerras mundiales limitaron severamente el servicio del Expreso Oriental, un solo automóvil jugó un papel simbólicamente fascinante en ambos casos. El 11 de noviembre de 1918, los oficiales alemanes firmaron un documento de rendición en un automóvil Wagons-Lits del comandante aliado que utilizó como sala de conferencia móvil. Los franceses exhibieron con orgullo el automóvil en París hasta junio de 1940, cuando Hitler ordenó que lo llevaran al lugar preciso donde los alemanes se habían visto obligados a rendirse 22 años antes. Allí dictó los términos de la rendición francesa. 4 años después, cuando la pérdida de Hitler parecía inminente, ordenó que el auto fuera quitado para que no se convierta en un trofeo de los aliados una vez más. En 2009, el Expreso Oriental dejó de operar y la ruta desapareció de los horarios de los ferrocarriles europeos, siendo supuestamente una víctima de los trenes de alta velocidad y las aerolíneas de tarifas reducidas, pero la leyenda sigue viva en muchos libros y películas famosas.